Pues ahí, déjalo ahí. Padre, gracias, Señor, te doy por tu palabra, porque tu palabra es eterna, sempiterna. Tu palabra, Señor, cambia, liberta, redarguye, corrige y exhorta. Gracias, Padrecito. Puede tomar asiento. En Lucas capítulo 4, versículo 1, Jesús dice que estando lleno del Espíritu Santo fue llevado al desierto. Cuando habla de lleno, está hablando de la palabra griega pleno, que significa abundar. Significa atiborrado, significa repleto, completo. Está dando la idea de que usted bota, entiéndase, se le echa agua en un vaso hasta que ese vaso se llena completamente, completo, hasta que se bota, atiborrado completamente. Jesús estaba lleno y vivía lleno de la presencia de Dios. Una enseñanza para nosotros ahí. ¿Por qué? Porque Él quiere que usted y yo seamos llenos constantemente para que aprendamos a enfrentar las cosas que no acontecen o que no van a acontecer. Amén. Y Jesús pronunciaba un mensaje esperanzador. Pronunciaba las buenas nuevas. Pronunciaba libertad a los cautivos. Pronunciaba libertad al oprimido. Pronunciar el reino de Dios se ha acercado. Es necesario que se arrepientan. Es necesario que vengan a mí. Es necesario que cambie su manera de ser. Es necesario que cambie su manera de pensar. Es necesario que cambie su manera de actualizarse. Actualicémonos, dice el Señor. Jesús quiere que seamos llenos del poder de su Espíritu. Amén. Cuando estás lleno, se nos pega lo de Dios, mi negro. Se te pega el amor, se te pega el gozo, se te pega la paciencia, la bondad, se te pega todo lo divino, todo absolutamente se te pega. Nos parecemos a Cristo. ¿Tú caminas como Cristo? ¿Tú como que te pareces a Cristo? ¿Tú como que hablas como Él? Eso no fue lo que le dije a Pedro. ¿Tú como que te pareces? ¿Tú como que hablas como Él? Porque cuando nos acercamos a Dios, se nos pega lo de Dios. Nos rendimos a esa voluntad cuando somos llenos. Nos rendimos a su autoridad espiritual. Nos rendimos a la santidad. Nos rendimos a su justicia. Y somos llenos de su amor cuando somos llenos de la palabra de Dios. No somos movidos por la intuición. No somos movidos por las emociones. No somos movidos por los sentimientos. Podemos mirar las cosas de arriba con los ojos espirituales cuando tú y yo estamos en Jesús. En Colosenses 3:1 dice: si pues haber resucitado con Cristo. ¿Quién es resucitado con Cristo aquí? ¿Quién es resucitado con Cristo? Pues entonces busquemos, dice Colosenses 3:1, las cosas de arriba. Arriba, dice que de arriba viene todo lo bueno, mi negro, viene todo de arriba lo bueno. Podemos vencer las tentaciones cuando somos llenos del Espíritu Santo. Podemos resistir al diablo. Santiago 4:7. Sométase pues a Dios, mujer. Sométase pues a Dios, hombre. Sométate pues a Dios, niño. Sométate pues a Dios, anciano. Sométate pues a Dios. No hay. Sométate a Dios. Someternos a Jesucristo. Cuando somos llenos de Dios, solo queremos hablar de Cristo. Amén. Cuando somos llenos de Dios, solo las conversaciones de nosotros son con Cristo. Cuando somos llenos de Dios, aprendemos con Cristo. Solamente queremos caminar con Cristo. ¿Se acuerda cómo caminó Enoc? Dice que en Génesis 5:24 caminó pues Enoc con Dios y se fue allá abajo. Caminó. Cuando habla caminar, la palabra hebrea halá, que significa andar en una acción continua en la presencia de Dios. Continuo, no un día sí, no un día no, constante, continuo, día tras día. Significa acudir a Dios. Enoc acudía a Dios, hablaba con Dios. Significa también alejarse. Enoc se alejaba del pecado. Significa también que Enoc avanzaba. ¿Cómo? En su vida espiritual, dinero constante. Porque cuando tú hablas con Dios, se te pega lo de Dios. Cuando tú estás en su presencia, solamente quieres estar en su presencia. Amén. Como caminó Moisés, como caminó Abraham, como caminó Elías, como caminó Eliseo, como caminaron los profetas, Isaías, Habacuc. Todos los profetas caminaron con Dios. Algunos que eran medio malhechores, pero ahí lo llevamos pues.
En 1 Corintios 11:1 dice: sed pues imitadores de Dios. Sed pues imitadores de Dios, como yo, dice Pablo, soy de Cristo. Primero de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, que dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Jesús nos dejó un ejemplo para que sigamos día tras día sus pisadas. Ahora, ¿para qué quiere Jesús que seamos llenos? Para predicar la palabra de Dios, mi negro. Necesita ser lleno de la presencia de Dios para ministrar la palabra de Dios. Porque cuando tú tiras la palabra, cuando tú expresas la palabra, cuando tú hablas la palabra cambia, redarguye, confronta, restaura, liberta al cautivo. Pero tiene que estar lleno de Dios. Amén. ¿Para qué más? Para ministrar la adoración se necesita ser lleno de Dios. Para liberar al cautivo necesitamos ser llenos de Dios. Para hablarle a su pueblo necesitamos ser llenos de Dios. Para consolar a la iglesia necesitamos ser llenos de Dios. Amén. Esteban era un hombre lleno de Dios. Juan el Bautista, antes de nacer en la barriga, era un hombre lleno de Dios. Pablo, cuando se convirtió en un hombre que fue transformado, cambiado, fue un hombre, te repite al final, lleno de Dios. Pedro, cuando se convirtió, que dio su primer sermón en el tiempo de Pentecostés, ¿cómo fue? Un hombre lleno de Dios. Pablo lo que quiere es que usted y yo, y a través de las escrituras en Efesios 5:18, que seamos hombres y mujeres llenos de Dios. Efesios 5:18. Pablo deseaba que los efesios fueran llenos de Dios. Mira lo que dice: no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, más bien antes pues sean llenos, repletos y borrados de la presencia de Dios. Esa presencia que cuando tú hablas el demonio tiene que obedecer. Esa presencia libertadora, esa presencia confrontadora, esa presencia que te baja hasta los tuétanos. Jesús, nuestro amado Jesús, fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde? Al desierto. El verbo llevado del griego algo que significa conducir, guiar. Es como el que maneja el carro, que va en su vía, maneja el carro. Es como el marinero que maneja el bote o el barco con un timón pequeñito. Es como el que maneja el avión, timoncito y bien grande. Es como el jinete que maneja el caballo. Solamente le estoy dando ejemplo. Cuando yo me convertí, yo solía constantemente soñar y tener visiones. Yo montado en la parte de atrás y alguien manejando que no se veía. Siempre me pasaba eso y yo me asustaba porque no entendía. Hasta que un día me monto como en una especie de taxi. Cuando estoy montando el taxi empieza a correr para arriba, para arriba, para arriba y yo me asusté. Pero de repente apareció alguien clear, como transparente. Entonces entendí después que era la dirección, la guianza del Espíritu Santo que iba a estar conmigo, manejando mi vida y manejando la vida de aquellos, de a uno de ustedes que se entregan a Dios. Amén. Esa es la función del Espíritu Santo. ¿Para qué Jesús fue llevado al desierto? Número 1, para demostrar que no podía pecar. Número 2, para demostrar que Él era quien iba a pisarle la cabeza al enemigo. Número 3, para demostrarle que no iba a ceder a las tentaciones. En Génesis 3:15 dice: se profetizó acerca de Jesús que venía y le iba a pisotear la cabeza al enemigo. Mira lo que dice Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le irás en el calcañar. Escuchen bien, la victoria de Satanás en el jardín no sería quien iba a tener la última palabra. Desde entonces, desde que Adán y Eva pecaron, el mundo cayó en manos
en territorio de Satanás. En Mateo 4:9, mira lo que dice. Aquí está Jesús, estamos ahí, en el desierto. Y le dice a Satanás: todo esto te daré si postrado delante de mí me adora. ¿Qué le dijo? Todo esto te daré. ¿Por qué le dijo todo esto te daré? Porque habían perdido Adán y Eva en el paraíso cuando estaban allá. Habían perdido la autoridad divina. Las escrituras dicen que todo el mundo, ¿sabes lo que es todo el mundo? Está debajo del maligno, está debajo de Satanás, está bajo de los demonios, está debajo de las huestes celestiales caídas. En Efesios capítulo 2, del 1 al 2, mira lo que dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecado. ¿Cómo es? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Cómo estábamos usted y yo antes? ¿A quién usted y yo le pertenecíamos antes? A Satanás. Pero gracias a Cristo que lo compró en la cruz. Gracias a Cristo que pagó tu precio. Gracias a Cristo que pagó mi precio. Gracias que por hoy tengo vida. Gracias que por hoy tengo libertad. Gracias que por hoy tengo finanzas. Tengo garantía que si me muero voy para el cielo sin escala, negro. Sin escala. 2 Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Juan 14:30. No hablaré ya mucho tiempo. Así mismo, yo tampoco voy a seguir hablando mucho tiempo, no se preocupe. Porque viene el príncipe de este mundo. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. El príncipe de este mundo hoy ya ha sido juzgado. Juan 16:11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Primera de Juan 5:19. El mundo completamente, dice Juan, sabemos que somos de Dios. ¿Usted sabe que usted es de Dios? ¿Usted sabe que usted es de Dios? Usted y yo le pertenecemos a Dios. Entonces, primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios, sabemos. Y el mundo entero está bajo del maligno. El mundo entero está bajo del dominio de Satanás. Pero tú y yo estamos en el dominio de Cristo. Tú y yo estamos en el imperio de Cristo. Tú y yo pasamos de muerte a vida. Ellos nos trasladaron de muerte a vida. Antes estábamos muertos, secos completamente. Y hoy en día reverdecimos con Jesús. Tenemos vida con Jesús. Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. ¿Por quién? Por Satanás. Nosotros también, ladies and gentlemen, aquellos que me ven, también van a ser tentados por Satanás y sus secuaces. Los demonios, lo vas a hacer. Te van a ir a tu casa. ¿Para qué? ¿Para qué van a venir? Para tentarte. Amén. Te van a tentar. Te van a tentar. ¿Cómo tienta el enemigo? ¿Qué le ofreció el enemigo a Jesús? ¿Le ofreció el pan cuando lo necesitaba? ¿Le ofreció la riqueza del mundo? ¿De qué te vale riqueza si no te la vas a llevar? Levanten la mano lo que se va a llevar su riqueza. Nadie. No vamos a llevar nada. Entonces Él viene para tentarte, para que estemos lejos de Dios, para manipularte, para desviarte, para atarte, para atacarte, para robarte la comunión con el Señor, para robarte la paz. Eso es lo que viene, para entristecerte, para matarte al final. Eso es lo que Él anda buscando. Quitarte la vida, que tú estés seco, que tú no ores, que tú no pases tiempo a solas con Dios, que tú no leas la Biblia, su palabra que es eterna, sempiterna, la que te cambia, la que te renueva, la que te transforma. Haz de tu vida una innovación.
Haz de tu vida un cambio. Haz de tu plataforma una persona diferente. Incluye a Cristo en todo lo que haga. En el camino que estés, camina con el Señor. Porque el que camina con el Señor no será avergonzado. Necesitamos caminar con Dios. ¿Por cuáles tentaciones estás tú pasando? ¿Te sientes tentada? ¿Te sientes tentado de irte para el mundo? Mis hermanos que están allá, tras las redes sociales, ladies and gentlemen, aquellos que lo acompañan aquí, ¿te sientes tentada de irte para el mundo? ¿Te sientes tentado a hacer las cosas del mundo? La tentación no es pecado. El pecado consiste en obedecer la tentación. ¿Está tentada? ¿Estás siendo tentado en pecar? ¿Tu debilidad? ¿Estás siendo tentada? ¿Te sientes tentado o tentada a ceder a la vanidad de la vida? ¿Te sientes tentado o tentado a volver a los placeres que de la cual tú antes practicabas? ¿Te sientes tentada o tentado a coger lo que no es tuyo? ¿Te sientes tentada o tentado a ir a un brujo? O ahí el brujo te dé para que te dé el tabaco con la candela para adentro, mi negro. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres en la iglesia van a visitar los brujos de por Dios, Virgen del Carmen? ¿Cuántos? Estoy hablando de cristianos. Señores, ¿por qué hay a ir donde están los muertos en vez de usted ir a donde están los vivos? ¿Por qué ir a consultar a alguien muerto que te va a llevar por un precipicio? Y va tú, consulta al brujo tete para que te dé el tabaquito ese. Después sales tú de allá empichonado, endemoniado, y la casa que tú pensabas que se te iba a arreglar el problema, al final te resulta peor. ¿Te estás siendo tentado en esa área? ¿Estás siendo tentada o tentado en dejar a Jesús? ¿Estás siendo tentada? ¿Puede Dios confiar en ti? Escucha la pregunta. ¿Puede Dios confiar en mí cuando te encuentres en lugares inhóspitos? Lugares sin comodidades, donde lloras y se turban tus emociones, donde lloras sin consuelo, sin saber qué hacer, donde te pierden tus emociones y sentimientos, donde no paras de llorar, donde sientes que el cielo y la tierra se te unen, con el alma batida, quebrada, doblada, cansada, agobiada, turbada, intoxicada por un abandono, por alguien que te abandonó, por alguien que te dejó en tus momentos que tú más lo necesitabas, por un divorcio que pasaste, por una separación, por un abuso verbal, físico o psicológico. ¿Puede Dios confiar en ti? En el medio del duelo, en el medio de la pérdida, en el medio de la aflicción, en el medio de la enfermedad, ¿puede Dios confiar en ti? ¿Puede Dios decir, este es mi hijo como Job, que va a salir renovado, que va a salir anclado, que va a salir firme, fortalecido? ¿Puedes tú decir eso? ¿Puede Dios confiar en ti? Esa es la pregunta. Cuando estés solo, sola, que no tiene a nadie, donde llora, donde todo lo ápice está en contra de ti. ¿Puedes confiar Dios en ti? Pregúntate eso. Pregúntate. ¿Puede Dios depositar su confianza en ti cuando te encuentre solo? Cuando te encuentre sola, en lugares desolados, en lugares solitarios, en lugares secos, lugares inhabitados, lugares vacíos en periodo de sequía. ¿Puede Dios confiar en ti? ¿Puede Dios confiar en mí?
simbolizando los problemas de la vida. Eso es lo que está hablando de soledad y lugares inhóspitos. Cuando tengas dinero o cuando no tengas dinero para pagar la renta, ¿vas a confiar en Dios? Cuando no tengas nada en tu vida, ¿vas a seguir confiando en Dios? Cuando te empiecen los problemas a llegar a tu vida, ¿vas a confiar en Dios? ¿Vas a depositar tu confianza en Él como Él la deposita en ti? Cuando el dolor inunde tu corazón, cuando el vacío llegue y toque tu puerta de tu corazón, cuando el dolor inunde tu mente, cuando estés solo, sola, cuando sientes que estés por un precipicio tirándote para abajo, cuando los vientos azoten tu barca, ¿creerás en Dios? ¿Puede Dios confiar en ti? Cuando te sientes que te falte el aire, ¿puede Dios confiar en ti? Esa es la pregunta. ¿Puede Dios? ¿Le serás fiel? ¿Le serás fiel a Jesús o lo traicionarás? ¿Cuál de las dos? Sé que suena un poquito con pregunta media, con interrogante confrontativa, pero dice su palabra que tenemos que examinarnos para ver si es verdad que estamos en la fe. Tú y yo tenemos que anclarnos de Cristo, tenemos que empaparnos de Cristo, tenemos que enamorarnos de Cristo, tenemos que vivir con Cristo, tenemos que ser apasionados de Cristo, tenemos que caminar día tras día como caminaron esos santos apóstoles día tras día con Jesús, como caminaron esos santos profetas que a pesar de la muerte, que a pesar de los problemas, que a pesar de las circunstancias se mantuvieron firmes. Cuando lleguen los problemas a tu vida, que tu hijo se te pone rebelde, ¿creerás en Dios? Que tu esposo o tu esposa se te quiere ir de tu casa, ¿seguirás creyendo en Dios? ¿Estás dentro de la olla de presión? ¿Estás en escasez en tu vida? ¿Cómo vas a racionar? ¿Qué le vas a decir a Dios? Sentirás esa confianza, esa certeza de aquel que te llamó. Es más, escuche bien, Él es el dueño de todo. ¿Puedes tú confiar en Él? Cuando te encuentres en esos periodos que estés cansada, que estás siendo tentada, que estás siendo tentado, Dios te ve 24/7. Dios me ve 24/7. Dios sabe cómo tú te sientes. Dios sabe cómo yo me siento. Dios conoce mi necesidad. Dios conoce tu necesidad. Dios conoce mi caminar. Dios conoce tu caminar. Si Jesús te entrara en la olla de presión, si Jesús te llevara al desierto, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Saldrás diferente cuando esté en la olla de presión? ¿Saldrás confiado en Cristo? ¿Creerás en lo que Él dijo en su palabra? Que no he visto justo desamparado ni su simiente que bendiga pan. ¿Seguirás confiando en Él? ¿Confiarás en Jesús? ¿Depositarás tu confianza en Él cuando los problemas se acerquen? Mira lo que dijo Job 23:10. Mas Él conoce mi camino, conoce lo que yo hago, conoce lo que tú haces. Me probará como se prueba el oro. ¿Sabe cómo se prueba el oro? Las personas que hacen oro, ¿qué le pasó, Jesús? Bueno, las personas que hacen oro, para hacer algo, una cadena, un guillo, tienen que meterlo en el fuego. Para Dios poder sacar algo de ti, mejor tiene que ponerte en el fuego. ¿Cómo Dios vas a saber si Él puede confiar en ti
si a la primera tú sales corriendo? ¿Cómo Dios puede confiar en ti y darte lo que tú quieres cuando tú todavía no estás capacitada o cuando tú todavía no estás capacitado? Dios nunca te va a dar lo que Él quiere darte si tú todavía no estás capacitada. Si todavía no estás capacitado. Pero yo puedo decir, Él me probará como el oro. El oro cuando usted pone el oro en el fuego, eso es constante, el fuego de la presión. El fuego de la presión en la tentación. El fuego de la presión en el cansancio. El fuego de la presión en el agotamiento. El fuego de la presión en la prueba. El fuego de la presión en tu necesidad. El fuego de la presión cuando se rebelan tus hijos en contra de ti. El fuego de la presión cuando te dejan solo, sola, abandonado, abandonada. ¿Puedes tú decir como dijo Job? Él conoce mi camino. Él sabe quién yo soy. Él conoce mi integridad. Él conoce mi solidez. Él conoce quién soy yo. Mas Él me probará y saldré como oro. Póngase de pie. Saldré como oro. Joven que me ve, bella dama que está atrás de las redes sociales, hombre que me ve, te solto, mi hermano, mi hermana. No te despeguen los momentos de tristeza de Dios. Cuando te vengan estos tiempos huracanados, en vez de alejarte de Dios, acércate a Dios. En vez de salir corriendo cuando los problemas lleguen a tu vida, acércate a Dios. En vez de salir corriendo cuando tú ves en tu casa que todo se está torciendo y que llega los vientos huracanados en tu casa, confirma fuertemente en Dios y créele a Él. Porque Él es fiel y dice su palabra que fiel es el que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y por lo tanto, tu confianza está en Dios. Tu confianza está en Dios. La confianza suya está en Dios. La suya y la aquella que me está viendo allá también está en Cristo Jesús. Y el que camina con Cristo camina confiado. Confiado. Había una señora. Esta señora vio de noche por el camino. Todas las personas que pasaban por ese lugar lo violaban o lo abusaban. Resulta que como a las 9 de la mañana cruza una niña, una joven. No le pasó nada. A las 10 cruza otra. No le pasó nada. Resulta que había un hombre mirándola a la joven. A las 9 de la noche pasa una. A esa no le hizo nada. Pasa la otra. La violó. Pasa la otra. La violó. Pasó la otra. La violó. Cuando vino una jovencita llena de Dios. Llena de Dios. Caminó y mientras caminaba llegó a su destino final. No le aconteció nada. Pasó otra, violó a la otra, lo agarraron y le preguntaron: si todas las que pasaron antes tú la violaste y la que pasó después esta tú la violaste, ¿por qué entonces tú no violaste a esta? Ella dijo: porque había alguien caminando con ella. Ese es tu Dios y ese es mi Dios. Tú nunca estás solo. Si te agarras de Cristo, nunca vas a estar solo. Si te agarras de Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor de lo que le temen y lo defiende. De lo que le temen y lo defiende. De lo que le temen y lo defiende. Por lo tanto, tú y yo agarrémonos de Cristo, caminemos con Dios y olvídate que Cristo te tiene en tus manos y Cristo me tiene en sus manos. Gracias, damas y caballeros. Gracias a aquellos que están tras las redes sociales. Que la gracia del Dios vivo more tu vida, tu casa, tu hogar. Agárrate de Dios.
Camina con Dios. No te despegues de Dios, porque Él conoce por dónde estás cruzando. Conoce lo que estás pasando. Conoce lo que estás pidiendo. Por lo tanto, diga el débil: fuerte soy. Repítalo. Diga el débil. Repítalo. Diga el débil. Otra vez más, por fuerte. Diga el débil. En Cristo Jesús. Eso le dijo Pablo en 2 de Corintios. Si Él está contigo, tú tienes todo. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, Señor, que es eterna. Gracias, Señor, por tu palabra que es sempiterna. Te pido, mi Señor, que tu gracia sea sobre cada uno de mis hermanos. Cuídalo, protégelo, Señor. Que tú seas el centro de su hogar, Señor. Que en las tempestades, Señor, tú los guardes. Que en las tempestades, Señor, cuando la marea venga, Señor, con esos vientos huracanados, guárdalo, cuídalo, Señor, que saquen su ancla. Tu palabra, Señor, es vida, tu palabra es eterna, tu palabra, Señor, es la que nos va a reorientar en nuestras vidas. Y que la gracia de Dios vivo esté con usted ahora, más tarde y mañana, en el nombre de Jesús. Den un aplauso a Cristo. Bendiciones a cada aquellos que están tras las redes sociales.